breve, ha comenzado a circular hace unos días un libro, pues que uno pensaría por el título que es un libro más sobre el tema del secuestro. De hecho se llama El secuestro en México, el infierno tan temido, pero tuve oportunidad de leerlo en estos días. Es un libro excepcional, un libro muy sencillo en su estructura, se divide en dos momentos. Uno son entrevistas o testimonios de secuestradores y la otra parte son entrevistas o testimonios de víctimas de secuestro. Eso es el libro, con una breve introducción, con una breve conclusión. Es un libro de Saskia Niño de Rivera, con quien hemos hablado en varias ocasiones en este programa sobre temas siempre muy difíciles, temas de violencia, muy relacionados con la vida de las personas en las cárceles, y por Manuel López San Martín, periodista de radio, de televisión, columnista también. Publicaron este libro y creo que la calidad de los testimonios, la dureza, la profundidad, la psicología que hay en este libro lo convierten, desde mi punto de vista, Saskia, qué gusto. Gracias, Manuel. Ciro, gracias. Muy buenos días. Aquí con nosotros en un libro excepcional. Muchas gracias. Bienvenidos, buenos días. Y comenzamos con esta frase que dice: contamos homicidios, desapariciones y secuestros con una normalidad aterradora. Yo aquí tendría mi primera duda. Me da la impresión de que es un tema que ha salido de la agenda, sea por la estadística, sea por lo que sea. Es un tema omnipresente a principios de siglo, en el 2004, cuando aquellas movilizaciones, ¿se acuerdan? De Las paz. marchas de blanco en el Ángel de la Independencia. Y luego viene una normalización que creo que ha sacado el tema del secuestro del centro de atención. Bienvenidos, Manuel, Saskia. Gracias, Ciro, Ciro, muchísimas gracias. Y aparte, un avance que hubo bien interesante en estas fechas 2004-2005, que fue en La Racha. 98 agarran al Mochaorejas, que es este secuestrador que pone el nivel de violencia en el secuestro de moda. Y luego viene una serie de bandas donde se dedican a secuestrar a personas pues que tienen cierta conocimiento, cierta popularidad, digamos, y nacen, digamos, sus activistas: Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace, Marilena Morera, Gallo, Todos y ellos. se arma toda esta marcha, y gracias a estos activistas se hacen las unidades especializadas contra el secuestro y se hace la CONACE, ¿se acuerdan? Para afrontar el secuestro. Hoy las UECs, las unidades especializadas, están completamente desmanteladas. Entonces yo creo que dices muy bien, Ciro, que el secuestro ya no se habla como se habla antes. No quiere decir que no exista, pero no se le está dando el enfoque que se le tiene que dar y que se le estaba dando, porque las unidades especializadas contra el secuestro iban avanzando muy bien y estaban haciendo las cosas muy bien para ayudar a las víctimas a regresar a casa. Y están desmanteladas. Completamente desmanteladas, desmanteladas las unidades especializadas contra el Eso por un secuestro. lado. Por el otro, Manuel, además, nosotros que seguimos mes con mes el tema, tenemos una discrepancia estadística. Hay una crítica de ustedes a no ver esto como estadística, pero todos los meses es lo mismo. Sí. La cifra oficial que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública no tiene nada que ver con la que da a conocer la Organización Alto al Secuestro. Lo decías tú la semana pasada. Hoy en día, a ver si podemos tener la estadística de no sé qué día de la semana pasada se presentaron las cifras. Hoy en día ni siquiera tenemos claro el número de víctimas. Sí, que es parte, digamos, de este drama y de esta tragedia. Buenos días, gracias, Ciro, por la invitación. Es parte de esta tragedia en donde ya la realidad, digamos, nos supera como sociedad, porque Saskia lo dice muy bien, lo dice porque además ha estado en contacto con el sistema penitenciario desde hace muchos años. Hay que humanizar lo inhumano y hay que volver visible lo que es invisible. Y creo que en buena medida de eso trata el libro, de escuchar esos testimonios durísimos para entender para cambiar. Las estadísticas ya no son confiables, porque las estadísticas se alimentan de pronto, pues sí, de una que otra denuncia, pero hay una enorme desconfianza, lo estamos viendo con el caso de Devani también y su familia. Hay una enorme desconfianza en todo el sistema de procuración, de impartición de justicia. Y en un delito tan crudo, tan duro,
como el del secuestro, las familias ya no se acercan a las autoridades. Es decir, el número en sí ya no nos dice mucho, pero además a las autoridades les, pues, tener una estadística nada más. Yo creo que lo hacen solos. A mí me hablan muchas víctimas de secuestro en el momento de cautiverios a preguntarme qué hago, me dieron tu teléfono, ¿qué hago? Y algo que yo he visto mucho es las propias familias están llevando solos las negociaciones. Una encuesta del ¿Qué es llevar solo una negociación de secuestro? Hablar con los secuestradores directamente, que te estén hablando y tratar de rescatar a tu víctima. O sea, ni siquiera con asesores. Les dan mucho miedo. Los asesores en México hay pocos, pertenecen a una élite, desafortunadamente, entonces ayudan a cierto sector. El problema, Ciro, es que en México el secuestro ya no es como lo veíamos antes. Lo dicen ustedes, hay una democratización del secuestro, o lo dice alguno de El otro día me llegó un caso a mí por un dulcero de Iztapalapa, donde le estaban pidiendo 15,000 pesos para regresarle a su hija, ¿no? Ya historias que desde el 2004 conocemos sí. Porque se pensaba, se secuestra a los ricos, no solo a los ricos, a los muy ricos. Es que eran estas bandas. Y empezamos a conocer casos, de todo tipo. Ya no se discrimina. Ya el secuestro express, yo le llamo el secuestro transitorio, que es cuando te agarran por secuestro express y luego se les ocurre mejor llevarte a una casa de cautiverio, y muchas víctimas terminan siendo asesinadas también, porque también tenemos una ley mal hecha, hay que decirlo, donde se pena más el secuestro que el homicidio en México. Y lo que empezó a pasar también es muchas bandas de secuestradores empezaron a matar a sus víctimas, porque era mejor el poder desaparecer el cuerpo, o que si en cuerpo se encontrara sea un tema de homicidio que un tema de secuestro por la pena misma. Entonces son leyes mal hechas sin conocimiento criminológico y de política criminal detrás. Entonces eso también es muy delicado. Ciro, este libro lo escribimos por una razón, y creemos y estamos convencidos que en México hemos deshumanizado, las cifras nos han deshumanizado. Fue bien interesante cómo el caso de Devani, por ejemplo, movilizó tanto, pero porque le pusimos nombre a esta víctima. Pero diario matan 11 mujeres en México, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Devani y las 11 mujeres que matan todos los días? Y el secuestro es exactamente lo mismo. Nos pareció a Manuel y a mí súper importante que las víctimas, que las sobrevivientes, los que aún tienen voz, cuenten el terror que hay detrás del simple hecho de llamar secuestro algo, ¿no? Pero qué tragedia, porque se van a cumplir 18 años de aquella movilización del 2004, por no hablar de las movilizaciones en Morelos y en algunas zonas desde los años 90. Estaríamos por cumplir casi 30 años de esas movilizaciones, y parece que las cosas están peor que nunca, Manuel. Sí. En términos de secuestro. No sé si peor que nunca, pero están tan mal como pudieron haber estado en aquel entonces. Y es triste porque las bandas se han profesionalizado, porque las bandas han entendido en dónde están las fallas del sistema, en dónde están las lagunas legales, y han corrompido a las policías, a las policías estatales, a las policías municipales, y es muy duro revisar los testimonios, leer los testimonios de las y los sobrevivientes, porque pues están quienes fueron privados de la libertad algunos días, semanas, y hay quienes durante casi un año estuvieron en condiciones, desgarradoras, en un cuarto, en una caja de 2x2, con verdaderos profesionales del secuestro, cuando las policías no se han profesionalizado, y tiempo hemos tenido. Han trabajado mejor los secuestradores que las policías. Mucho mejor y más rápido. ¿Y sabes más profesionales, más recursos, más inteligencia. Se han hecho los secuestradores en las cárceles del país. Eso también fue dentro de los testimonios de todos los secuestradores que algunos, ¿no? Porque también la gran mayoría traen antecedentes penales. Estoy hablando de secuestradores, no el chavito de 18 años que rápidamente se metió en alguna situación. Estoy hablando de las personas de bandas fuertes, todas tienen antecedentes penales. Y las bandas muchas veces se organizan dentro de las cárceles. Y se organizan y se conocen. O tienen contacto con el sistema. Los Caletri y los Mochaorejas se conocieron adentro de la cárcel y se formaron adentro de la cárcel. Los Caletri a los secuestradores y los Mochaorejas les operaban el robo de autos a los Caletri. Los Tolmex, exactamente los mismos. Todos han estado en la cárcel antes. El mismo Daniel Arismendi le dio 200,000 pesos a un juez. Y lo dicen también en el libro. ¿Qué habría pasado si ese juez no le da la salida? Vamos a hacer una pausa, y al regresar les pediría que nos cuenten del contenido del libro. Claro que sí. ¿Cómo eligieron a esos? Son 4 o 5 testimonios de secuestradores. ¿Cómo los eligieron? ¿Cómo dieron con ellos? ¿Y cómo logran también convencer a las 5 víctimas? Sí. 5 víctimas del libro para que cuenten así
sus experiencias. Se dirá, y van a decir algunos, es que muchas de esas historias ya las habíamos leído, ya las habíamos visto. Sí, seguramente son muchos años de estar hablando del tema, de estar siguiendo el tema, pero la manera en la que ustedes lo consiguieron, lo contraponen, lo organizan, felicidades, creo que han hecho un libro extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias. El infierno tan temido, el secuestro en México, testimonios de sobrevivientes y secuestradores, de Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín, Editorial Aguilar, ya circulando también en digital. En digital también. En digital. Lados, sí. Hacemos una pausa y seguimos conversando con ellos dos. 9:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, nosotros continuamos conversando con Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín sobre el libro que acaban de publicar, El secuestro en México, el infierno tan temido. Ya está en librerías, ya está en edición digital. Sí. Nos dicen que se está vendiendo muy bien en edición digital. Hay un mercado, más vendido. Manuel, hay un mercado para esto. Tantos años después de estar repitiendo las historias, los testimonios, los temas, el dolor, finalmente, pero el mercado sigue existiendo. El mercado existe y lo que no ha existido necesariamente, Ciro, es este espacio de escucha para las sobrevivientes y los sobrevivientes. A nosotros nos pareció un acto de enorme valentía de ellos de hablar de una herida que ahí está, muchas veces en su propio contexto familiar o de amigos, no han podido abrirlo y se entiende, por supuesto que es un delito que lastima a la víctima, pero lastima todo el contexto, a todo su entorno, lastima a su familia y se prefiere cerrar el capítulo. Y han buscado ellos, a través de este testimonio, generar conciencia y de alguna manera poner de nuevo la voz en alto para que se escuche lo que pasa, más allá, como lo platicamos en el bloque anterior, más allá de las cifras y de la estadística, la vivencia, lo duro que es el cautiverio y las secuelas que dejan emocionalmente y físicamente. Terrible. Cuéntanos de la estructura y el contenido del libro, Saskia. Nos tardamos, si te tengo que confesar que nos tardamos. Tú sabes que yo llevo caminando a las cárceles 15 años, conozco y he caminado 141 cárceles del país y mi pasión radica en la entrevista de personas privadas de la libertad. Me encanta el perfilamiento criminal y yo tenía todo este material a lo largo de los años de entrevistas con secuestradores que había hecho y siempre con esta sensación de decir, de Manuel y yo hablábamos mucho de hay que hacer algo, ¿pero qué? Porque también poner en un texto que se venda públicamente la voz de agresores, Ciro, conlleva una responsabilidad muy fuerte y yo quería, y Manuel quería ver de qué manera lográbamos ponerlo para que generara algo positivo en el país. Este texto no busca fomentar la violencia, este texto no busca ser apología al delito, ni muchísimo menos. Lo que Manuel y yo llevamos mucho tiempo hablando es cómo a lo largo de los años, porque no es una cosa de este sexenio, a lo largo de muchos años la violencia se ha intensificado y seguimos como en el mismo paso, con las mismas políticas, con las mismas estrategias, y las cosas realmente no han cambiado. Y con la misma cobertura en la radio, en la televisión, y con todo respeto, y de alguna manera con los mismos libros. Por eso a mí me llamó tanto la atención el libro que están publicando. Sin duda, y lo que consideramos aquí importante, Ciro, es que las voces sean escuchadas. Y como lo dije hace ratito, el caso de Devani es para mí la razón por la cual, el ejemplo de por qué escribimos este libro, la diferencia que hace cuando le ponemos nombre a las víctimas, Ciro, la diferencia que hace cuando sentimos el dolor en la panza porque a alguien le pasó algo, en vez de decir, bueno, pues el año pasado 80 y este año 85 personas asesinadas. Subió 3% en marzo, bajó 4% en junio. Importantes las cifras, pero ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son las 11 mujeres que matan todos los días? ¿Quiénes son las personas que secuestran? ¿Quiénes son los secuestradores con los que hablan en el libro? Tenemos César Freire. César es el secuestrador de Hugo Wallace, el caso Wallace. Tenemos a Noé Hernández, quien es el secuestrador de La Flor, involucrado
en el asesinato y en el secuestro de Fernando Martí. 2008. Tenemos a Oscar, quien es de Saga, del caso Saga, que también fue un caso muy doloroso. Traemos a los mochaorejas, tanto a Daniel como a su hermano. Durísimo. Y ellos nos pareció importante porque para mí hay un antes y un después, Ciro, en el secuestro, cuando los mochaorejas, con una gran responsabilidad. En una industria y una crueldad brutal. La crueldad brutal y la industria también del manejo de la sociedad en el impacto que fue la banda de los Mochaorejas y cómo, y Daniel me lo dice, nos los dice cuando entrevistamos a Daniel, nos dice al final, pues yo puse de moda el secuestro en este país. Sí, es cierto. Y uno de ellos, no Arismendi, pero dice, es que lo que hacían ellos jamás lo haríamos nosotros, esa crueldad. Pedían 15 millones y como no se los daban, 15 millones de rescate, entonces mandaban un dedo y decían, bueno, no tienes 15, dame 10. Y si no le respondían, mandaban un segundo dedo para decir, bueno, si no tienes 10, dame 5. Ahora, también la violencia en el cautiverio sí. como no eje de negociación, porque hay un caso allá adentro donde a ella la violan. Sí. Y esa violación nunca se usa tampoco para generar presión con la familia. Pero pues la violan porque, según leí, llegaron de mal humor y medio drogados. Y luego hasta alguno de los secuestradores se mete medio a defender. La muchacha incluso le reclama al día siguiente al jefe que dijo, tú me de la prometiste. banda, tú me prometiste. Pero ese nivel de violencia también creo que también hay que hablar de Y eso. luego están las víctimas. Sí. El testimonio de Alberto, que además creo que es el más extenso. Sí. Un secuestro Casi de casi un 300 año. Casi un año. Caso en Puebla. Sí, el caso en también Puebla. muy sonado. Un padre de familia. Que finalmente se resuelve. Sí, que iba rumbo a llevar como muchos, como millones, todas las mañanas llevaba a sus hijos a la escuela y lo secuestran. Lo secuestra una banda, entre comillas, profesional, una banda... Que vienen en una camioneta disfrazados de policías, con armas largas. Bien organizada, que opera, digamos, por células, o es lo que él supone, ha ido investigando. No hay una sola persona detenida, a pesar de haber sido un caso muy sonado, sobre todo en el estado de Puebla. Y refleja pues toda esta, carpetas que se acumulan una encima de la otra, que se apilan y que rara vez le llevan justicia a la víctima. Él, por más que alzó la voz, por más que comenzó sus propias indagatorias, de plano alguien le dijo, oye, ya mejor párale, porque difícilmente habrá resultados, difícilmente habrá consecuencias, castigo, justicia, y porque seguramente esa banda o se desarticuló, cambió su modus operandi, o se fue a otra ciudad. Hay un caso muy de un profesional. venezolano en Venezuela, secuestrado como Alberto, donde le daban los mismos libros a leer que le daban a Alberto, y en Venezuela fue ese secuestro. Entonces, ¿de qué nivel de bandas estamos hablando? Pero también la resistencia y cómo sale la gente de los secuestros. Es admirable. Él, creo que es Alberto el que dice, yo no soy una víctima, a mí no me vean como víctima, yo soy un guerrero, soy un sobreviviente. Por eso nos es que quisimos ponerle justamente testimonios de sobrevivientes, porque ellos mismos, ellas mismas, no asumen ese rol de víctima. Y creo que también en las palabras, digamos, el cambio comienza o puede comenzar por ahí, en la manera en la que se habla, se abordan las problemáticas. Y es fundamental comprender también los contextos, ¿no? Volviendo al tema de los secuestradores, los contextos sociales, los contextos culturales de los que vivieron, en los que crecieron, y que no justifican, pero sí ayudan a comprender, digamos, el porqué de la realidad, el porqué de la brutalidad y de la hazaña. La normalización de la violencia. El presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, mes tras mes, dicen, el secuestro ha bajado en México. Más allá de las inciertas estadísticas. ¿Hay menos secuestros hoy en México? Hay menos que denuncias. hace 10 años. Hay menos denuncias, sí. Pero hay tantos secuestros. Yo creo que sí. Sí, creo que incluso puede haber más, y con una modalidad, digamos, múltiple, ¿no? Y con una democratización. Hacen una tipología muy buena, por cierto, 5 tipos de secuestros. Pero hay más secuestros hoy, más secuestros que en el 2004, no creo. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que sé que los medimos peor, personas. eso sí, y es muy preocupante, porque lo que no puedes medir difícilmente vas a poder mejorarlo, ¿no? Y esta desconfianza en las autoridades ha hecho que las personas que son víctimas de un delito como este u otros ya no lo denuncien. Hay menos secuestros millonarios, como lo había en el 2004 y 2005. Tienes más bandas chiquitas que secuestran por mucho menos dinero. Antes no tenías a la gente, el secuestro era únicamente para la gente con dinero. Ustedes hacen esta tipología
Secuestro express, el que no dura más de 24 horas, ese es uno. 2, secuestro transitorio, inicia como un secuestro express, pero se convierte en uno de corto plazo. 3, el secuestro corto plazo no dura más de 2 semanas y quienes lo realizan tienen poca estructura o organización. Se cobran decenas de miles de pesos en rescate. 4, secuestros de mediano plazo, su duración es de entre 2 semanas y 3 meses, y lo explican. Y finalmente 5, largo plazo, dura más de 3 meses. Los rescates que se piden son en millones de dólares. Sí. Y es donde hay, digamos, más, entre comillas otra vez, inteligencia, digamos, detrás de esa operación, de la ejecución del secuestro, en donde se conoce a la víctima, en donde se sabe el alcance que puede tener la víctima. Donde se le investigó. Y ojo, en donde muchas veces hay o un familiar o hay un amigo, alguien, algún colaborador que está involucrado, ¿no? Alguien que conocía perfectamente los movimientos de la persona y que o la puso o aportó información. Eso fue brutal de escuchar de los secuestradores, de cómo la misma gente cercana es quien pone a las víctimas. Un libro doloroso, Ciro, pero un libro que consideramos sumamente necesario porque es momento que le pongamos cara a las víctimas otra vez, porque en México el 97% de los delitos no se denuncian. Estamos hablando de una cifra negra donde si la gente no confía en las autoridades no podemos... ¿Sabes qué? Estamos hablando de esa cifra negra. Yo recuerdo ese 97%, 96, 98% desde que yo empecé a tocar estos temas. Y mira que yo venía después de 1 o 2 generaciones o 3 que ya los habían tocado, desde principios de los años 90, y seguimos en lo mismo. El secuestro en México, se profesionalizan más las bandas, hay más número de víctimas, parece que no pasa nada. Tenemos que hacer una pausa y al regresar terminamos esta conversación con Saskia Niño de Rivera y Manuel López San Martín, su libro El infierno tan temido, el secuestro en México. Durísimo, pero extraordinario el libro. 9:35, volvemos. Muchas gracias a Saskia Niño de Rivera y a Manuel López San Martín que hayan estado con nosotros esta mañana. Felicidades por su libro, El secuestro en México, el infierno tan temido, testimonios de sobrevivientes y secuestradores. Ya está en librerías digitales. ¿Por qué hacer este libro? Bueno, ya vemos que hay una demanda, vemos que hay un interés, pero ¿por qué seguir con este tema como centro? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo y tanta vida Ciro, a este tema todos los temas. Hoy, en la década de los 20 del siglo XXI? 1, porque sigue pasando, y 2, porque las cifras nos han deshumanizado, Ciro, y hay que volver a llamar a las víctimas por su nombre, y esto es algo, la seguridad y la inseguridad de este país, algo que nos marca a todas y a todos los mexicanos, y para nosotros el que quede los testimonios de esas personas que desafortunadamente no han encontrado justicia, y hablo de los y las sobrevivientes, es importante que quede en la historia que esto pasó y que esto está pasando en nuestro país. Este es el primer libro de una trilogía, Ciro, el siguiente es Feminicidio y el que sigue es Trata, y lo que buscamos justo es humanizar y que recordemos el dolor que hay detrás de delitos como estos, mucho más allá de una cifra. Gracias, Saskia. Al contrario, Ciro, a ti por el espacio. Manuel, la misma pregunta. Ciro, muchas gracias por la invitación. Este libro, cuando lo pensamos, buscaba convertirse en una invitación a la reflexión, en una invitación, una provocación para que cuestionemos también los sistemas de impartición de justicia, cómo las cosas no funcionan, pero no desde la estadística y no desde el dato duro, no desde la cifra, que claro que es relevante, pero queríamos hacerlo desde lo humano, desde el testimonio de quienes lo vivieron y desde quienes lo ejecutaron. Y en ese sentido, lo que intentamos es que esto detone, genere por lo menos una reflexión, sino una conversación, una reflexión a lo que hemos hecho mal, justamente para que esa realidad que tiene ahí 20, 30, 40 años no se haya modificado. Así que ojalá en algo y los que vengan puedan sacudir al propio sistema y puedan orillar a las autoridades a acercarse a las víctimas. Sabemos que están rebasadas en muchas ocasiones, pero por lo menos que haya voluntad de estar cerca de las víctimas. Pues felicidades, muchas felicidades gracias por todo lo que estás haciendo. Te lo agradezco, Saskia, mucho, Ciro. Y felicidades también por Ciro, lo que estás gracias. haciendo en los medios. Muchas gracias. Las generaciones jóvenes, se va a hablar mucho de Gracias. ustedes durante muchos años más. Felicidades a los dos. Mucho. Gracias, Ciro. Manuel. Gracias. Gracias, Saskia.